En primera clase, una mujer elegante se ríe mientras señala a un hombre común y a su pequeña hija. Este no es lugar para gente como ustedes, dice en voz alta. Las risas llenan la cabina. La niña levanta la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Mi papá es piloto, el mejor del mundo. Vuelven a reírse. El padre no responde. Baja la cabeza. Abraza a su hija. Y entonces, el avión comienza a sacudirse violentamente. Las luces parpadean. La gente grita. La voz del capitán suena por los altavoces. ¿Hay algún piloto militar a bordo? Silencio absoluto. Y ese hombre, el mismo que todos humillaron, se levanta lentamente de su asiento. La cabina de clase ejecutiva estaba envuelta en un murmullo elegante cuando una joven directora ejecutiva alzó su copa de vino. Su voz, impregnada de desprecio, cortó el aire. Aquello no era su lugar, un padre soltero como él debía viajar en turista. Algunas risas burlonas estallaron a su alrededor. El hombre, con una camisa sencilla, permaneció sereno mientras ajustaba el cinturón de su hija. Entonces, el intercomunicador crepitó con urgencia y todo quedó en silencio. Mateo Ruiz tenía 36 años, era padre soltero y antiguo piloto de combate, hoy ingeniero aeronáutico. Cada mañana, a las 5 en punto, ya estaba preparando el desayuno mientras su hija Sofía, de 8 años, dormía arriba. 3 años atrás, su vida se había roto cuando Ana, su esposa, murió en un accidente. Aquel militar condecorado enfrentó entonces la misión más dura, criar solo a una niña. En su billetera, tras una foto de Sofía, guardaba unas alas plateadas. Casi siempre olvidaba que estaban ahí, pero Sofía no. Ella sabía que su papá había volado más rápido que el sonido, más alto que las nubes, protegiendo a desconocidos. «Papá, ¿todavía sabes volar aviones?», preguntaba ella cada pocas semanas, siguiendo con los dedos aviones de papel. «Tal vez algún día, princesa», respondía Mateo, aunque llevaba 3 años sin tocar los mandos. Aquella mañana, sin embargo, era distinta. Abordaban un vuelo internacional hacia Buenos Aires, una oportunidad para empezar de nuevo. En el aeropuerto de Madrid, Sofía apretaba contra el pecho su dibujo favorito, su padre pilotando un avión azul entre nubes de algodón. Su mochila rebosaba de ceras y cuadernos. Estaba convencida de que aquella sería la mayor aventura de su vida. En la puerta de embarque, el agente revisó los pases con atención. La empresa había pagado asientos premium y, por una vez, viajarían cómodos. Sofía saltaba de emoción mientras avanzaban por la pasarela. ¿De verdad vamos en la parte elegante? Solo por hoy, princesa. Al llegar a sus asientos en clase ejecutiva, los ojos de Sofía se agrandaron ante el espacio, los sillones de cuero y las botellitas de agua. Mateo la ayudó a abrocharse y se sentó. Alrededor, subían pasajeros de trajes caros y bolsos de diseñador. Entonces apareció Isabel Lara, 30 años, CEO de una startup tecnológica, envuelta en lujo y seguridad aprendida. La fortuna familiar le había dado estudios, empresa y una sensación de superioridad. Avanzó hacia su asiento delantero observando la cabina con desdén entrenado. Sus ojos se detuvieron en Mateo y Sofía. Él vestía sencillo, ella, una camiseta de unicornio y zapatillas con luces. Para Isabel, no encajaban. Murmuró a su asistente cómo habían llegado allí. Casos de caridad, sonrió. Mientras tanto, Sofía sacaba dibujos, incluido uno de su papá con uniforme y alas brillantes. ¿Puedo enseñar mis dibujos?, preguntó inocente. Luego, cariño. Sofía obedeció sin notar la mirada juzgadora de Isabel. A medida que el avión se llenaba, la irritación de la ejecutiva crecía. Había pagado una fortuna por ese asiento y, según ella,
esas personas no entendían las reglas no escritas de lujo. Durante las instrucciones de seguridad, Sofía escuchaba fascinada. ¿Por qué enseñan las salidas? Por si acaso, respondió Mateo, pero no las necesitaremos. No sabía cuán equivocado estaba. Sofía sacó entonces una vieja credencial de piloto de la chaqueta de su padre. Mayor Mateo Ruiz, Fuerza Aérea, leyó orgullosa. ¡Qué juguete tan apropiado!, dijo Isabel en voz alta. Los pilotos de verdad vuelan el avión, no se sientan aquí. Las risas volvieron. Sofía frunció el ceño. No es un juguete, es real. Isabel se levantó con la copa en la mano y habló como en una junta. Aquel espacio era para profesionales, no para gente que no pertenecía allí. La humillación se extendió como una sombra. Sofía rompió a llorar y se refugió en el brazo de su padre. Mateo respiró hondo, controlando la rabia. Había sobrevivido a misiones de combate, pero nada dolía tanto como ver sufrir a su hija. Tenemos derecho a estar aquí, dijo con firmeza. El derecho no es pertenecer, replicó Isabel. Hay jerarquías. Cuando la azafata confirmó que los asientos eran correctos, la burla no cesó. Sofía, entre lágrimas, gritó que su papá era el mejor piloto del mundo. La carcajada fue cruel. Media hora después, el avión comenzó a sacudirse con violencia. No era turbulencia normal. Luces parpadearon, copas cayeron, gritos llenaron la cabina. Tenemos fallos técnicos, anunció el capitán con voz tensa. Las máscaras de oxígeno descendieron. Isabel palideció. Mateo evaluó cada vibración con instinto entrenado. Tranquila, princesa. El avión quiere volar, susurró. Entonces llegó el anuncio que heló la sangre. ¿Hay algún piloto de combate a bordo? El silencio fue absoluto. Mateo se desabrochó el cinturón, sacó de su bolsillo las alas plateadas y se las colocó en el pecho. Soy el mayor Mateo Ruiz, retirado. 2000 horas en casas, declaró. Isabel lo miró, incapaz de hablar. Rece para que sea tan bueno como mi hija cree, le dijo él antes de entrar en la cabina. Minutos después, el avión se estabilizó. Había salvado a todos. Y de vuelta al lugar donde todo cambió. 20 minutos después del despegue, Sofía descubrió la pantalla frente a su asiento, pero en vez de poner dibujos animados metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de su padre y sacó una vieja credencial plastificada. En la foto aparecía Mateo más joven, con uniforme militar y alas en el pecho, la mirada seria fija en la cámara. Sofía recorrió las letras con el dedo. Mayor Mateo Ruiz, Fuerza Aérea, leyó despacio, orgullosa de cada palabra. Los oídos de Isabel se afinaron al instante. Giró en su asiento y observó la tarjeta en manos de la niña. Juguetes de plástico, dijo con voz alta y cortante, para que otros oyeran. ¡Qué apropiado! Sofía levantó la vista, confundida. No es un juguete, es la tarjeta real de mi papá. La risa de Isabel sonó como vidrio rompiéndose. Cariño, los pilotos de verdad no se sientan aquí con sus hijos, están volando el avión. Algunos pasajeros rieron. Mateo apretó la mandíbula, pero mantuvo el tono suave. Sofía, guarda eso, por favor. Pero papá, quería enseñar, ahora no, princesa. Isabel no había terminado. Se levantó con la copa en la mano y se dirigió a la cabina como si estuviera en una sala de juntas. Señoras y señores, tenemos un problema. Parece que algunos pasajeros han confundido este espacio con uno más adecuado para su perfil. Un hombre de negocios en el asiento 3 soltó una carcajada. No nos hagan pasar vergüenza en clase ejecutiva. Exacto, continuó Isabel, crecida. Este es un lugar para profesionales, gente que se ha ganado estar aquí, no, esto.
Hizo un gesto despectivo hacia Mateo y Sofía. Las risas se extendieron como una ola. No todos se sumaron, pero fueron suficientes para levantar un muro de burla alrededor del padre y la hija. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No entendía las palabras, pero sí la crueldad. Papá, ¿por qué son malos? Las manos de Mateo se cerraron en puños y luego se relajaron. Había enfrentado fuego enemigo y misiones imposibles, pero nada lo había preparado para ver la inocencia de su hija pisoteada. Respiró hondo y miró a Isabel a los ojos. Señora, tenemos el mismo derecho que usted. Nuestros billetes son válidos. La sonrisa de Isabel se volvió afilada. ¿Válidos? La validez no es solo un papel. Es pertenecer, entender las jerarquías sociales. Algo que claramente ustedes no comprenden. Llamó a la azafata que pasaba. Creo que hay un error de asientos. Estas personas estarían mejor al fondo. La tripulante, una mujer de unos 40 años, revisó los pases con calma. Los asientos son correctos. Tienen todo el derecho a estar aquí. El rubor subió al rostro de Isabel. Esto es absurdo. ¿Sabe quién soy yo? Una pasajera más, respondió la azafata con frialdad antes de seguir. Isabel alzó la voz de nuevo. Esto es lo que está mal en las aerolíneas, sin estándares, sin distinción. Cualquiera con una tarjeta cree que puede ocupar lugares reservados para otros. Eso. Brindó el hombre del 3A. Algunos deberían saber cuál es su sitio. La burla se intensificó. Sofía escondió la cara en el brazo de su padre, con el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Mateo la rodeó con los brazos, protegiéndola. Su voz era firme, pero en sus ojos ardía una furia contenida. Escúchame, Sofía, susurró. Ellos no saben quiénes somos ni lo que hemos vivido. Algún día lo entenderán. Isabel oyó y soltó una risa cruel. ¿De verdad? ¿Y qué has logrado tú? ¿Un premio de consolación? ¿Un parking de empleado del mes? Bebió otro sorbo de vino, envalentonada por el apoyo del público. Déjame adivinar, añadió. ¿Mecánico? ¿Guardia de seguridad? Gente de mono azul, no material de primera clase. La cabina estalló en nuevas carcajadas. Incluso algunos pasajeros que antes habían guardado silencio comenzaron a cuchichear y señalar. Sofía levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi papá es el mejor piloto del mundo, declaró con la convicción absoluta de sus 8 años. Eso provocó la risa más cruel de todas. ¿Piloto? Isabel se llevó una mano al estómago, teatral. Cielo, hasta los que limpian los baños de los aviones seguros se llaman pilotos. La humillación alcanzó su punto más alto. Los sollozos de Sofía ya no podían ocultarse. Algo en Mateo se resquebrajó apenas 1 milímetro. Su respiración se volvió lenta y controlada, como antes de una misión de combate. Observó los rostros que se reían del dolor de su hija y los memorizó. No dijo nada. Ajustó con cuidado el cinturón de Sofía, comprobó que estuviera cómoda y le susurró palabras tranquilizadoras, cada gesto preciso, sereno, como una lista de verificación antes del despegue. 30 minutos después, el avión empezó a sacudirse. No era turbulencia normal. Eran golpes violentos e impredecibles que hicieron volar las copas y obligaron a los pasajeros a aferrarse a los reposabrazos. Las luces parpadearon de forma inquietante. Sofía gimió, aferrándose al brazo de su padre. Un murmullo nervioso recorrió la clase ejecutiva. Isabel apretó su copa, la seguridad que mostraba minutos antes se deshacía con cada sacudida. Señoras y señores, crepitó el intercomunicador, les habla el capitán Rodríguez.
Estamos experimentando dificultades técnicas con el piloto automático. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Las sacudidas empeoraron. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo. Algunos pasajeros gritaron. El rostro de Isabel se volvió ceniza. El hombre del asiento 3 allá no reía, tecleaba frenético en su móvil, quizá buscando despedirse de alguien. Papá, tengo miedo, susurró Sofía. El entrenamiento de Mateo tomó el control. Su pulso se estabilizó, su mente se enfocó. Observó la cabina, calculó distancias, leyó el comportamiento del avión a través de vibraciones que otros no entendían. Todo va a estar bien, princesa, dijo con calma. ¿Recuerdas lo que siempre digo? El avión quiere volar, solo hay que ayudarlo a recordarlo, repitió ella entre lágrimas. Otra sacudida brutal lanzó la copa de Isabel al suelo. El vino tinto se derramó sobre la alfombra clara como una mancha de sangre. El intercomunicador sonó de nuevo. La voz del capitán seguía siendo profesional, pero la desesperación se filtraba. Necesito hacer una solicitud poco común. ¿Hay algún piloto de combate a bordo? Repito, ¿algún piloto de combate? La cabina quedó en silencio absoluto. 150 personas contuvieron el aliento mientras el avión crujía bajo fuerzas invisibles. Los ojos de Isabel se movían frenéticos, buscando a alguien, a cualquiera. Nadie se levantó. Los segundos pasaron como horas. Entonces, Mateo se desabrochó el cinturón. Papá, la voz de Sofía era pequeña, confundida. Quédate aquí, princesa. No te desabroches pase lo que pase, ¿de acuerdo? Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Mateo se puso de pie en el avión sacudido. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo pequeño y plateado. No era la credencial con la que había jugado Sofía, sino sus alas reales, ganadas con sudor, miedo y sacrificio. Se las colocó en el pecho con manos firmes. La boca de Isabel quedó abierta. La frase juguete de plástico resonó en su mente como un eco cruel. Soy el mayor Mateo Ruiz, Fuerza Aérea, anunció con claridad. Retirado. 2000 horas de vuelo en casas F-16. Voy a la cabina. La transformación fue total e inmediata. El padre silencioso y humilde desapareció. En su lugar quedó un oficial acostumbrado a decidir entre la vida y la muerte, alguien que había volado sobre territorios hostiles confiando solo en su entrenamiento. Isabel recordó historias que su padre contaba sobre pilotos militares, una élite capaz de manejar cualquier avión. Hablaban de uno en especial, un piloto legendario al que llamaban el fantasma, capaz de aparecer cuando ya no quedaba esperanza. No, pensó Isabel, no podía ser él. Mateo avanzó hacia la cabina con el paso seguro de quien pertenece al cielo, no a un asiento de pasajero. Las azafatas se apartaron instintivamente. «Espere», gritó Isabel. «Yo, lo siento, no lo sabía». Mateo se detuvo y la miró un segundo. No había ira, solo una calma fría y calculadora. «Rece para que sea tan bueno como mi hija cree», dijo antes de desaparecer. Tras la puerta, se escucharon voces tensas, términos técnicos lanzados a toda velocidad, interruptores activándose. Poco a poco, la sacudida violenta empezó a suavizarse. Isabel quedó inmóvil, con la mente en caos. Recordó ahora con claridad aquellas historias de guerra, un piloto que había salvado a una unidad entera en Afganistán volando un avión dañado que nadie más podía controlar. El fantasma. El mayor Mateo Ruiz. Y ella lo había humillado delante de su hija. Pasaron 20 minutos eternos. El avión se estabilizó por completo. Entonces se oyó la voz del capitán, esta vez llena de alivio.
Señoras y señores, hemos resuelto las dificultades técnicas gracias a la ayuda del Mayor Ruiz. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barajas en 15 minutos. Los servicios estarán preparados, pero esperamos un descenso normal. La cabina estalló en aplausos. Isabel no pudo sumarse, estaba atrapada en el recuerdo de cada palabra cruel que había dicho. ¿Ha dicho Mayor Ruiz? Susurró nervioso el hombre del 3A. ¿El piloto al que llamaban el fantasma? Respondió alguien más. Mi marido sirvió en la Fuerza Aérea, hablaba de él. El ambiente cambió por completo. Los murmullos se volvieron admiración. Sofía, sentada sola, apretaba sus dibujos mientras observaba cómo los adultos que se rieron de su padre pronunciaban ahora su nombre con respeto. No entendía el cambio, para ella, él siempre había sido capaz de volar más alto que nadie. Cuando Mateo salió finalmente de la cabina, toda la cabina se puso en pie. Su camisa estaba arrugada, tenía sudor en la frente, pero sus ojos reflejaban la serenidad del deber cumplido. Caminó de regreso entre aplausos sinceros. Isabel intentó mirarlo para disculparse, pero él solo vio a su hija. Papá. Sofía se lanzó a sus brazos. Sabía que podías arreglarlo. Solo hice mi trabajo, princesa, susurró, abrazándola. El avión tocó tierra con una suavidad perfecta, como una pluma sobre el agua. Técnica impecable, manual, de esas que solo nacen tras miles de horas de vuelo y nervios de acero. Mientras rodaban hacia la puerta, la cabina vibraba de emoción contenida. Los mismos pasajeros que antes lo despreciaron ahora lo observaban de reojo, como si viajaran junto a una leyenda viva. El capitán Rodríguez salió de la cabina con el uniforme impecable, aunque el cansancio del último tramo se marcaba en su rostro. Caminó directo hasta Mateo y habló con voz clara para que todos oyeran. Mayor Ruiz, en nombre mío, de mi tripulación y de cada persona en este avión, gracias. Llevo 23 años volando y jamás he visto algo así. Le tendió la mano. Mateo se levantó y la estrechó con firmeza, todavía intentando pasar desapercibido. Los sistemas hidráulicos estaban completamente inutilizados, continuó el capitán, ahora dirigiéndose a la cabina. No teníamos automatización ni apoyo informático. Este hombre voló el avión manualmente durante 27 minutos. En mi opinión, no ayudó, salvó todas nuestras vidas. Un aplauso espontáneo llenó el avión, esta vez sincero, profundo. Isabel observaba desde su asiento delantero, con las manos temblando. El mismo hombre del 3A que antes se había burlado aplaudía con entusiasmo. Ya he contactado a la dirección de la aerolínea, añadió el capitán. Habrá una investigación completa y voy a recomendar al Mayor Ruiz para el máximo reconocimiento civil de la compañía. Mateo inclinó la cabeza, incómodo con la atención. Solo hice lo que había que hacer, capitán. Cualquier piloto, no, lo interrumpió Rodríguez. No cualquier piloto habría podido hacerlo. Esto fue experiencia de combate. Desde la cortina que separaba la clase turista apareció una mujer llorando. Señor, dijo con la voz quebrada, mi hijo tiene 4 años. Está atrás con mi madre. Gracias a usted va a crecer. No sé cómo agradecerle. Otros pasajeros se levantaron. Un anciano con gorra de veterano se acercó despacio. Serví en Vietnam, ejército, no fuerza aérea, pero reconozco el valor cuando lo veo. Gracias por su servicio, antes y ahora. La mujer del asiento contiguo, que antes había susurrado comentarios crueles, se acercó con timidez. Señor, le debo una disculpa. Lo que dije fue imperdonable. Usted me salvó la vida y yo. No pudo terminar. El miedo hace decir cosas que no sentimos, respondió Mateo con suavidad. No me debe nada. Ella negó con la cabeza.
Sí le debo. Y no soy la única. Uno a uno, los pasajeros se acercaron. Algunos pidieron perdón, otros solo querían estrecharle la mano. Unos pocos pidieron un autógrafo, no por fama, sino porque Mateo representaba algo raro, heroísmo silencioso. Sofía observaba todo con los ojos muy abiertos. Una hora antes esas personas la habían hecho llorar, ahora trataban a su padre como al héroe de sus dibujos. Isabel permanecía inmóvil, viendo pasar la procesión. Cada disculpa la empequeñecía, cada apretón de manos le recordaba su crueldad. Finalmente se levantó. El murmullo fue apagándose mientras avanzaba hacia Mateo. Sus tacones resonaban como un conteo final. Se detuvo frente a él y, ante todos, inclinó la cabeza. Mayor Ruiz, susurró. No tengo excusa. Humillé a usted y a su hija, y usted me salvó la vida. Lo siento, de verdad. Sofía tiró de la manga de su padre. Papá, ¿por qué la señora mala está llorando? A veces, princesa, respondió él con calma, la gente llora cuando se da cuenta de que se equivocó. 3 horas después, tras entrevistas, revisiones médicas y papeleo, Mateo y Sofía por fin recogieron sus maletas. El terminal hervía de periodistas y personal de la aerolínea, pero ellos avanzaron juntos, en silencio, como si nada más importara. Evitaron a los periodistas y a los directivos de la aerolínea. Sofía avanzaba dando pequeños saltos junto a su padre, aferrando un nuevo dibujo hecho durante la espera, Mateo en la cabina, con una capa ondeando como la de un superhéroe. Papá, ¿ahora eres famoso? No, princesa. Solo soy un piloto que hizo su trabajo. Pero todos aplaudían y lloraban. Mateo sonrió mientras acomodaba la mochila de su hija. A veces, pensó, los adultos olvidan que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando hace falta. Ya se dirigían al transporte terrestre cuando una voz conocida los llamó a la espalda. Mayor Ruiz, por favor, espere. Se giraron y vieron a Isabel. Parecía otra persona, el peinado perfecto algo deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas, la postura menos altiva. Quería darle esto, dijo, extendiendo una tarjeta. Mi empresa desarrolla tecnología aeronáutica. Buscamos consultores con su experiencia. Mateo tomó la tarjeta con educación. El puesto incluye un salario mucho mayor, beneficios completos, horarios flexibles para su hija y opciones que podrían asegurar su futuro, añadió ella con rapidez. No es caridad. Después de hoy, sería el consultor más capacitado que podríamos contratar. Mateo miró la tarjeta, luego a Sofía, que observaba curiosa. Lo pensaré, respondió al fin. Isabel asintió, aliviada, y se atrevió a preguntar, cuando dije aquellas cosas, ¿por qué no me dijo quién era? Mateo guardó silencio unos segundos, observando a otras familias reunirse. Serví 8 años protegiendo el derecho de personas como usted a decir lo que quieran, incluso cuando es cruel, dijo por fin. Y además, miró a Sofía, mi hija necesitaba aprender que la dignidad no viene de títulos ni uniformes, sino de cómo tratas a los demás cuando no pueden darte nada a cambio. Sofía tiró de su manga. Papá, ¿qué es la dignidad? Es volar alto, sonrió, incluso cuando otros intentan mantenerte en el suelo. Isabel los vio alejarse, un padre y una hija que habían enseñado a todo un avión la diferencia entre tener estatus y tener verdadera clase. Más tarde, en la habitación del hotel, Sofía le entregó su último dibujo del día, 2 figuras, un hombre con alas plateadas y una niña de la mano. Arriba, en letras torcidas, se leía, mi papá, mi héroe. Mateo lo colgó en la pared y pensó en el vuelo de regreso. Esta vez, estaba seguro, el viaje sería mucho más silencioso.